Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, un viernes más ya para terminar la semana y seguimos compartiendo la palabra del Señor, siempre entusiasmados, alegres de poder tener esta preciosa oportunidad de leer, de compartir, de enseñar la palabra de nuestro Dios. Créeme que es un privilegio lo que estamos haciendo. Como decía el otro día mi pastor, él decía que llegará el día que no podamos hacerlo tan libremente. Como hay muchos sitios, la gran mayoría de los creyentes en el mundo entero sufren persecución. Que tú y yo podamos hacerlo en un local con puertas abiertas o lo podamos hacer libremente a través de las redes sociales, incluso poniendo nuestro nombre, nuestra dirección y todo, llegará un día que esto no se va a poder hacer. Por eso hemos de dar gracias al Señor de esta oportunidad que tenemos. Como ya saben, estamos estudiando el Evangelio de Mateo, hemos ido avanzando poquito a poquito y hemos llegado hasta el versículo 23 de Mateo capítulo 4. Sé que es el mismo versículo que leíamos ayer, pero ayer por falta de tiempo no pudimos desglosar, sacarle todo el entendimiento, toda la riqueza que este versículo encierra. Así que vamos a volver a leerlo, dice así Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ayer jueves comenzábamos a estudiar este versículo y veíamos que en estas pequeñas o cortas palabras se encierran los principios básicos y fundamentales sobre la evangelización. Lo primero que aprendíamos era cómo Jesús se esforzó a la hora de evangelizar. El versículo dice literalmente que Jesús recorrió toda la provincia de Galilea, que constaba de más o menos de unas 200 ciudades, pueblos o aldeas. Y esto lo hizo con el fin de que la gente conociera la palabra de Dios. Entendamos, por favor, que nosotros no podemos quedarnos quietos, no podemos quedarnos estáticos, inertes, esperando a que la gente venga a Jesús, sino que nosotros tenemos que llevar a la gente a Jesús, como hizo Andrés con su propio hermano Pedro. Ese es el primer paso que tenemos que nosotros saber, si queremos dar fruto en cuanto a la evangelización, que es el esfuerzo. Lo segundo que vemos en este versículo es que Jesús enseñaba, dice la Biblia, en la sinagoga de ellos. Aquí no solamente estamos encontrando a Jesús yendo hacia la gente, sino que aquí encontramos a Jesús entrando y participando donde estaba la gente. Lógicamente, esto está haciendo referencia al hecho y al asunto de que Jesús quiso centrar su ministerio en los judíos. No nos podemos olvidar nunca que Jesús era judío, de que la promesa del Padre era para el pueblo judío y que, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, Jesús vino para el pueblo judío. Lo que sucede es que los judíos no le recibieron, no aceptaron a Jesús porque ellos esperaban, otro tipo de Mesías. Por lo tanto, Jesús abrió el campo de salvación para todo aquel que creyese en su nombre, fuera judío o no. Pero esta expresión que dice que Jesús enseñaba en la sinagoga de ellos, también nos enseña, nos muestra cómo Jesús se implicaba con la gente a la hora de compartirles la palabra de Dios. Qué importante es entender esto, porque a veces nosotros pretendemos evangelizar a personas que ni conocemos y que no tenemos nada en común con ellas. Y ojo, en sí da lo mismo, porque al final entiende que aquí el que hace la obra del Señor, aquel que hace la obra es el Señor. Pero tenemos que entender que para que la gente acepte el mensaje, también debe aceptar al mensajero. No me malinterpretes. Claro que uno puede predicar a desconocidos y esos desconocidos acaban creyendo en Jesús, sí. Pero aquí no estamos hablando de una predicación puntual, sino que aquí estamos hablando de un trabajo serio de evangelización. O como dice el escritor Robert Coleman, del plan maestro de la evangelización. Una cosa es evangelizar a alguien en un momento puntual de tu vida y otra cosa muy diferente es diseñar un plan de evangelización para tu vida. Me explico. A todos quizás nos ha pasado encontrarnos a un desconocido por la calle, ya sea porque el Señor pone ese deseo, ese querer en tu corazón de hablarle a esa persona, o simplemente las circunstancias se han dado para que acabes hablándole del Señor a esa persona. Y tú le evangelizas y ya está, y no pasa nada. Pero de lo que yo te estoy intentando decir, de lo que pretendo enseñarte, es del plan que tú tienes para evangelizar a todo tu entorno. Tú como creyente deberías tener la meta o el propósito de que todo tu entorno conozca a Jesús, de que toda tu familia, amigos, conocidos acaben creyendo en Jesús. Y para que esto suceda, tienes que hacer un serio trabajo.
Créeme que esto no se va a dar porque sí. Esto no te vas a levantar un día y todos se han convertido al Señor. No. Esto requiere un trabajo serio, con mucha disciplina y con mucha dedicación. Lo primero que tienes que entender es que para ganarte a tu entorno no debes ser un desconocido para ellos. No puedes ser un extraño, sino todo lo contrario. Debes estar en las sinagogas de ellos. Debes participar de ellos con sus costumbres. Lógicamente, siempre y cuando esas costumbres no vayan contrario a lo que la palabra de Dios dice y enseña. Para que lo puedas entender de una manera, más sencilla, más básica. Pablo dice en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 19, que él se ha hecho siervos de todos para ganar mayor número. Y continúa diciendo el versículo y dice que él se ha hecho judíos para ganar a los judíos, se ha hecho gentil para ganar a los gentiles, se ha hecho débil para ganar a los débiles. Y todo esto lo hace para que, como enseña claramente el versículo 22, alguno pueda salvarse. Nosotros no podemos ir con una mentalidad gentil para ganar a un judío, o viceversa. No podemos ir con una mentalidad judía para ganar a un gentil, sino que hemos de asemejarnos a ellos para poder ganarles para Cristo. Recuerdo cuando una vez quise acercarme a un grupo de jóvenes, de muchachitos, para hablarles del Señor y que ellos pudieran conocer el plan de salvación que Dios tenía para cada uno de ellos. Pero claro, yo me acerco a ellos y resulta que cuando estuve un rato sentado con este grupo de jóvenes, me di cuenta que no entendía ni la mitad de las palabras que ellos decían. Ellos usaban unas expresiones, un vocabulario tan moderna que a mí se me escapaba totalmente de mi entendimiento. Me sentí por un momento bastante mayor a su lado. Y después pensé, ¿cómo pretendo ganarme a los jóvenes si ni siquiera los entiendo? ¿Cómo voy a ganarles para el Señor si yo soy un extraño para ellos? Hemos de hacernos a la gente para ganarnos a la gente. Hemos de entrar en las sinagogas de ellos. Vuelvo y repito, siempre y cuando lo que hagamos no vaya nunca jamás en contra de lo que la palabra de Dios dice y enseña. Este es el plan que usó Jesús desde el principio. Para que nosotros le conociéramos a Él, para que nosotros le aceptásemos, Jesús no se quedó desde su trono celestial mirándonos desde las alturas, sino que la Biblia dice que Jesús se despojó de su divinidad y descendió a la tierra para hacerse uno más de nosotros. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre para ganarse el corazón de los hombres. Si no entendemos esto, muy difícilmente lograremos que todo nuestro entorno pueda conocer de Jesús. Creo que muchos creyentes cometen un grave error, porque una vez creen en Jesús, ellos comienzan a alejarse de su entorno. Se involucran en tantas actividades de la iglesia que ya no tienen tiempo para visitar a familiares, para participar de fiestas, de cumpleaños, de amigos, de familiares, de conocidos. Ya no tienen un día libre para pasar tiempo o visitar a los vecinos o cosas semejantes, ¿verdad? Y sin querer vamos rompiendo relaciones, vamos rompiendo los vínculos que nos unen con nuestro entorno y comenzamos a ser extraños, desconocidos para ellos. Y eso es un gravísimo error. En este versículo aprendemos que tenemos que ir a las sinagogas de ellos para ganarnos a toda esa gente para el Señor. No podemos ser desconocidos, no podemos ser unos extraños. Jesús no esperó a que la gente viniera a Él, sino que Él se involucró con la gente. Él entró en las sinagogas de ellos para ganarse el corazón de ellos. Amén. Seamos sabios. Esto requiere mucha sabiduría. Esto no es salir a la calle, repartir 4 tratados y decir Dios te bendiga, Dios te ama. Eso está muy bonito. Pero hay un serio trabajo que hemos de hacer para lograr que nuestro entorno conozca del Señor. Y recuerda que un día vamos a tener que darle cuentas al Señor de lo que hemos hecho aquí en la tierra. Amén. Vamos a orar para que el Señor nos dé sabiduría, para que el Señor este fin de semana nos dé sabiduría para poder hablarle a alguien del Señor. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque disfrutamos de ella verdaderamente, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. Pero en esta hora, Señor, nos ponemos delante de ti para pedirte sabiduría. Derrama sabiduría sobre nosotros, Señor, para que podamos entender que este trabajo es serio, que lo que nosotros conocemos como la gran comisión, esa comisión que tú nos has encargado de evangelizar, de discipular a la gente, requiere un serio trabajo por nuestra parte. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos, Señor, y gracias por hoy viernes, por todo el fin de semana que tenemos por delante. Bendícenos grandemente, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el lunes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y recuerda que si tienes la oportunidad de congregarte, no pongas excusas, esfuérzate y ve a tu iglesia para adorar al Señor y escuchar su palabra. Dios te bendiga.